En vivo desde Houston, la ciudad espacial. Esto es Now Media Televisión. Muy buenos días, amigos. Pues estamos en tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Elena Torres y está con nosotros un amigo muy querido nuestro y de ustedes también. Él es Agustín Mieri Terán. Agus, muy buenos días y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y con la comunidad Cuento Contigo. Mi querida nena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, como siempre, y siempre estoy emocionado de estar con usted. Muchísimas gracias. Nosotros también nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de que vengas a este programa. Pues fíjense, amigos, él nos trae un tema muy interesante como siempre. Entonces nos va a hacer reflexionar durante todo el programa. Entonces aquí quédate con nosotros porque te va a llevar a un camino maravilloso en el que tú puedes mejorar pues tu vida, tu situación. Bueno, vamos a esperar que nos platique de qué estamos hablando. Entonces, la pregunta que tenemos para ti el día de hoy es, ¿qué es para ti un cambio en tu vida? ¿Qué es para ti un cambio en tu vida? ¿Es un desafío para que tú puedas disfrutar ese cambio o es una tarea muy difícil y monótona? Ponte a pensar que si yo hago un cambio en mi vida, ¿qué es eso para mí? Muy bien, Agustín, pues entonces vamos a empezar con esta pregunta que le estamos haciendo a nuestros amigos. ¿Qué es un cambio en nuestra vida? Pues mira, de entrada creo que es interesante observar, a mí me gustan mucho las etimologías, y cambiar tiene que ver con truncar, como que nosotros vamos andando y hay algo que sucede, ¿no? Creo que es importante entender que cómo nosotros vivimos la realidad. Y tenemos tres elementos muy interesantes. El primero es lo que pasa en el exterior definitivamente, ¿no? O sea, objetos, personas, situaciones, circunstancias. Hay una experiencia. Y luego yo, pues tengo una base de percepción que empieza con un proceso de significación a través de mis pensamientos, a través de mis emociones. Y entonces, a partir de eso, yo voy generándome un modelo mental, ¿no? Entonces, al yo generarme un modelo, al yo tener, todos tenemos un modelo con el cual, con base pues, en nuestra experiencia, vamos diseñando la manera en cómo vemos la realidad, nos vamos a ir dando cuenta que al caminar, que al andar, pues es chistoso, pero hay una frase de Cartol que me gusta mucho, que es cuando a él le cae el 20 que deriva todos sus trabajos, que es que un día pues, se levanta y está molesto, y estoy muy molesto conmigo. Y entonces dice, ah, caray, si estoy molesto conmigo, ¿quién está molesto con quién? Entonces hay alguien que está molesto con, entonces hay dos. Y es ahí donde él percibe la parte del alma, la parte del espíritu y el personaje, ¿no? O el avatar, que a mí me gusta mucho ahora el avatar, sobre todo porque con la película que es tan común y tan conocida, pues es el hombre que se mete en la máquina, ¿no? Y el avatar, pues es este cuate azul que se anda moviendo por un mundo. Pues algo muy parecido es lo que a nosotros nos sucede.
Entonces es muy interesante porque ve que él venía viviendo una realidad así y ahora percibe que hay alguien, él, en este avatar, ¿no? En este personaje. Y lo que él estaba diciendo es que este que está aquí atrás, que es el que realmente soy, ya no aguanta que algo seguramente andaba haciendo y le estaba generando mucha incomodidad en su desarrollo, ¿no? Y ese es el camino por el que atravesamos prácticamente todos y claramente unos como él van en avanzada para irnos abriendo un poco de camino. Entonces, ¿qué pasa? Que que está conmigo es una sensación que todos hemos tenido, todos tenemos. Eh, eh, He pasado por muchas etapas en mi vida, la infancia, la adolescencia, la adultez. Mi cuerpo va cambiando, mis circunstancias van cambiando, los entornos van cambiando, pero sucede algo muy interesante. Hay alguien dentro de mí que siento que siempre ha estado ahí y ese no es que no haya cambiado, pero no ha cambiado de forma, no ha cambiado, esa presencia está ahí desde que estoy chiquito y me ha ido acompañando. Y sentirla es emocionante, porque de ahí viene la inspiración, la creatividad, vienen muchas cosas muy interesantes. Entonces, esta cuestión nos plantea que a lo largo del camino se nos van a presentar una serie de momentos en donde deja de ser adecuado o no el seguir siendo y haciendo lo que hemos, lo que justamente estamos teniendo ahí, ¿no? Entonces, hay momentos en donde creemos que tenemos que hacer un cambio, ¿no? Que ese camino se tronca, que ese camino, ¿por qué? Porque yo creo que el indicador más importante, Nina, para sabernos es cómo me siento, ¿sí? Ese yo creo que es el indicador más extraordinario que hay. Porque yo puedo ser en este momento yo puedo haber realizado cosas, en este momento yo puedo haber logrado cosas y no sentirme bien. Pongo un ejemplo muy interesante de un amigo que moría de ganas por ser, o sea, su sueño era ser director financiero de un fondo de inversión muy grande y trabajó para ello toda su vida. Y entonces llegó el gran día en que se le da la oportunidad, lo contratan, pues un día antes va, se compró un traje, se shineó, ¿no? Etcétera, etcétera, y lo presentan ante los socios, y en eso es su día, es su momento, ¿no? Es el logro, tanto trabajo de tantos años, y pues ya termina ese gran día, sale cansado, demasiada emoción, llega a su casa, se pone la pijama, se abraza a la almohada y se suelta a llorar, porque ya había logrado lo que quería. Pero realmente lo que estaba sucediendo adentro de él es que fíjate qué fuerte, en el momento que había logrado lo que quería, se dio cuenta por qué lo quería. Y paradójicamente lo que deseaba no tenía que ver con el logro que tenía. Pero ahora ya estaba en un compromiso, y un compromiso que le iba a absorber tiempo, recursos, muchas cosas. Y aquí viene entonces surge su paradigma, oye, ¿qué hago? ¿No? Surge un paradigma ahí, ¿qué hago? Eh, no puedo renunciar, entonces algo tiene que cambiar, ¿no? Y es interesante porque muchas veces la vida, y era lo que él decía, ahora qué sigue para mí si ya logré lo que quería. Y es cuando nos planteamos metas meramente materiales, que ese es el gran error que cometemos en la educación y como padres, sabes, con nuestros hijos, ¿no? Entonces un cambio al final es un punto en el que llegamos y esto que estamos sintiendo aquí nos está diciendo no me siento bien. O no necesariamente no me siento bien, pero algo se tiene que modificar porque la realidad, la circunstancia que estoy viviendo no está siendo adecuada para mi vida o para otros, porque pues aquí también parte que a veces uno tiene que cambiar para ayudar a otros. A ver, Agustín, dijiste cosas muy interesantes. Hablaste de un modelo que nosotros vamos fabricando con nuestro pensamiento a medida que crecemos, o se va fabricando a medida que estamos siendo absorbidos, dijéramos, por el mundo. O sea, el mundo me va diciendo cómo tengo que ser.
Y ese modelo, ese personaje se va fabricando a través de nuestro pensamiento. Esto es lo que tengo que hacer, porque esto es lo que el mundo pide. Y llega un momento en el que hay un encuentro con el que tú te preguntas, ¿quién es ese que está teniendo todo esto que está viviendo? ¿Quién es ese yo? Ese yo no soy yo. ¿Quién es ese yo? El que observa. Entonces hiciste con tus manos así, dijiste, ¿quién es el que observa? Y el que observa no es el mismo que experimenta. Eso fue lo que nos platicaste. El que observa no es el mismo que está experimentando. Pero el que observa no cambia. Antes de que el tiempo fuera, yo soy. O sea, antes de que el tiempo existiera, es el mismo y ese no cambia. Entonces, cuando llega lo de tu amigo que nos platicas y que se da cuenta de que en su corazón, porque no, él pidió toda su vida y deseó todo eso, pero nunca vio los compromisos que tenía que adquirir, los que tenía que hacer, la forma en cómo iba a llevar a cabo todo eso, y ahora se daba cuenta que eso no era lo que él quería, porque no lo satisfacía tanto como él creía. Entonces, cuando llegas a esa bifurcación en tu camino, según lo que tú nos traes el día de hoy, necesitamos hacer un cambio. Necesitamos mirar y decir, lo que me interesa no es el mundo que está afuera. Tengo que mirar hacia adentro, ese es el cambio que tengo que hacer. En lugar de estar poniendo mis ojos hacia el mundo, lo tengo que poner hacia adentro de mí. ¿O cómo sería eso, Agustín? Fíjate que no me quiero adelantar porque claramente esto nos va a llevar al punto nodal de la charla, pero lo interesante en este caso es observar que él se da cuenta que el objetivo que él tenía no era de él. El objetivo que él tenía era del personaje. Y mira, déjame ampliar un poco esto que El comentaste, avatar, el avatar el del avatar, juego. exactamente. Y déjame ahondar un poquito en este elemento, porque es algo que ahorita estoy en plena investigación. Fíjate qué interesante, cuando nosotros nacemos, y bueno, ahora que tengo una hija y que fui muy observante de su proceso, he sido muy observador de su proceso, es impresionante cómo llegamos con un nivel de apertura tal, donde cuando estamos chicos no pides permiso para hablar, no pides permiso para imaginar. Todo es un objeto de fantasía, juego, imaginación, experimentación, exploración, etcétera, etcétera. Y luego empecé a observar cómo poco a poco, papá, mamá, contexto, genética, empieza a formar una personalidad, ¿no? Entonces, nosotros durante los 14, 15, 18 años vamos a estar operando en un piloto automático hasta cierto punto, con de repente ligeros momentos que es muy divertido entre los terribles 6, ¿no? 8, no me acuerdo cuáles son los terribles, porque ahora veo que son muy terribles. Que es cuando se empieza a imponer. O sea, la primera vez, hace poco, mi hija, tengo una anécdota muy divertida porque me hizo una diablurita y le dije, ahora que vamos a ir a vamos a estar juntos en tal lugar, pues te voy a pedir que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y se me queda viendo, se cruza de brazos y me dice, pues si quieres pon cámaras, ¿no? O sea, ahí ya empieza ella a hacer un juego de poder, un juego de negociación y estas cuestiones. ¿Qué descubro? Que entonces en esos primeros 16, 18 años, nosotros vamos a estar operando en un modelo genético contextual en donde la mayoría, si no es que casi todas mis decisiones no son mías. A ver, mis decisiones del día a día normales sí, pero las importantes no son mías. Ni siquiera el cómo me visto, porque el cómo me visto me lo ponen dentro de un presupuesto que puede la familia, ni la escuela, la religión, etcétera, etcétera. Y aquí viene un momento clave en la vida del ser humano, que es la que yo considero que es de las decisiones más importantes de nuestra vida,
que es chistoso, pero este testigo, y que todos tenemos ese testigo, lo sabe que viene un momento importante, lo sabe, pero como no somos conscientes y socialmente no somos conscientes, es chistoso, fíjate, la pista que dejamos desde el inconsciente. ¿Por qué le decimos a un joven que a los 18 años va a tomar la decisión más importante de su vida? Es que sí hay una decisión muy importante que va a determinar muchas cosas para adelante. Pero, ¿cómo te explico? Somos tan inconscientes, repito, que hasta ahí llegamos. No le sabemos decir al chico cuál es esa decisión. Y la que culturalmente aceptada se da o es, pues es la elección de carrera, ¿no? Y fíjate, otra vez viene la segunda pista. Porque a eso te vas a dedicar toda tu vida. No, no es que a eso te vas a dedicar toda tu vida. Lo que pasa es que la decisión verdadera, la que tienes que tomar, sí es una decisión que no toda tu vida, pero los siguientes años van a recibir un impacto a partir de que te atrevas o no a esa decisión que ahorita digo cuál considero que es. Entonces, por eso cargamos de poder y de significación a lo que no tiene poder y significación, como es la carrera, como es la universidad, y entonces yo pretendo que esto venga y a mí me transforme cuando el que tiene que operar la transformación o el cambio es uno, ¿no? Que bueno, cambio y transformación es lo mismo y lo hablaremos más adelante. ¿Cuál es esa decisión importante, nena? ¿Empiezo a tomar decisiones por mí o sigo tomando decisiones en función de mi contexto y en función de todo ese entorno en el que yo vengo? Y yo lo he vivido con los jóvenes. O sea, veo quienes deciden y pagan el precio de tomar la decisión de empezar a buscar pensar por ellos, optar por ellos. Y digo pagar el precio, porque muchas veces eso que quiero no tiene el apoyo del contexto, no tiene el apoyo de la familia o no lo comprenden y la familia pues quiere lo mejor para mí y lo mejor para mí es lo que a la familia le brinda en su manera de entender la realidad, la seguridad y que le vaya bien y que sea feliz y que sí, pero es en función de ellos. ¿Realmente eso me hace a mí feliz? Entonces aquí viene un momento bien interesante donde pues tienes que hacer negociaciones y demás por aquello que tú quieres experimentar o por aquello que tú quieres optar. ¿Qué sucede con la mayoría de nosotros? O pasamos ese momento de noche o nos hacemos patos y seguimos dejando que la ola nos lleve. Y entonces yo siempre digo la broma de que voy a la tienda de conveniencia de la esquina y me compro mi plan de vida dentro de un huevito con chocolate. Y el plan de vida dice que tengo que estudiar una carrera, y el plan de vida dice que a tal edad tengo que terminar la carrera, y que tengo que estudiar una maestría, y que tengo que ser papá, y que tengo, y de repente le metes fantasías a eso como este amigo, y dijo, y en algún momento yo tengo que llegar a dirigir esto. Pero dentro de él no había esa resonancia, no era un objetivo de él. Al final reconoce que era un objetivo que le había prometido a su papá. Oye, pero se lo prometiste a los 18 años. Hoy no eres el de 18 años, ¿no? Estaba con unas personas que pasaron por un proceso de divorcio, se llevan bien, pero ella empezó a cuestionar y criticar unos temas de él, y muy divertido porque él volteó y le dijo, ¿te das cuenta que estás hablando del que ya no soy? ¿Por qué no te das la oportunidad de observar el que soy en este momento? El del que estás hablando es del de hace 20 años. Y no necesaria, hoy no soy ese de hace 20 años. Ni es en la circunstancia, ni es ya ni siquiera el contexto en el que nos movemos, ¿no? Entonces, estar atentos, observando conscientemente lo que va sucediendo a lo largo de nuestra vida, nos hace voltear y replantear y decir, realmente esto que estoy viviendo, realmente estas decisiones, realmente esto que hoy estoy operando, ¿lo sigo queriendo? ¿Lo vengo arrastrando? ¿Es una cuota que estoy pagando? ¿Es una, cómo se les llaman a estos elementos muy interesantes en constelaciones familiares? Es una,
es como un acuerdo, es una, ay, se me fue la palabra, que yo puse, pero que lo puse en un momento, repito, en un nivel de madurez, en una edad. Si nosotros no estamos replanteando constantemente eso, pues en una de esas, quién sabe quiénes nos hemos convertido, pero seguramente no es con el que nos sentimos bien. Y luego viene la segunda fase, que es mucho más interesante, porque aquí es como un resumen y ya traes consecuencia, que es la de la mediana edad. Lo que no logras, lo que esa transición de opto por una experiencia consciente o continúo en una experiencia de contexto exclusivamente, soy un producto de ser quien quiero ser quien soy, ¿no? ¿Qué sucede? Que en la mediana edad, y ahorita voy a explicar por qué sucede esto, se vuelve a abrir ese como portal, y ahí es en donde o despegamos o vamos a la baja, porque entonces tenemos un adolescente que no hemos cerrado, y tiene que ver, repito, con esa decisión. Y esto te lo digo porque me toca operar con familias que están los hijos en la crisis adolescente, con los papás en la crisis de la mediana edad, que es más una crisis psicológica, porque no hay así como una determinación de que a la mediana edad tiene que pasar, te puede pasar a los 35, te puede pasar a los 50, te puede pasar a los 60. Pero entonces estamos en momento crítico acá y estamos en momento crítico acá. El momento crítico acá de los jóvenes es tengo que diseñar sin herramientas lo que quiero ser, y estos de acá acabo de hacer corte de caja y no necesariamente me siento bien con lo que he logrado, o sí, pero ahora me da miedo el futuro, ¿no? Y esas dos transiciones son bien interesantes en la vida de los seres humanos. O sea que nos estás planteando la importante pregunta de quién soy y qué hago aquí en este planeta. O Claro, soy, ahora, o soy el amaestrado, el que la sociedad me ha dicho, me ha dado sus leyes para que yo las siga, o quiero buscar realmente qué soy, cuál es lo verdadero, cuál es la verdad. Pero pues para llegar a eso necesitas trabajarle mucho para llegarte a hacer esas preguntas, Agustín. Por eso estás que, aquí ahora. Por eso que, estás que, aquí que, ahora, permíteme, para hacernos reflexionar sobre esto. La importancia que tiene lo que tú nos platicas para empezar a hacer una reflexión. Quiero seguir siendo el amaestrado, el esclavo, el que sigue las reglas que el mundo puso, o sea, mi contexto, tú le llamas el contexto, mi contexto. ¿O quiero realmente liberarme? Bueno, pues esas preguntas son pues lo que tenemos que hacernos en esta vida. Realmente eso es lo más importante. ¿Qué me ibas a decir? que justo esto que comentas es muy, muy interesante, porque ahora en estos trabajos que vengo haciendo, nos planteamos si la pregunta era quién soy o qué soy, y nos fuimos más por el qué soy, porque el quién soy puede guardar una trampa en el ego muy interesante. Entonces, sí, o sea, ahora, esta pregunta va a estar latente de manera constante, ¿no? ¿Cuál es la idea de un programa como este? ¿Cuál es la idea de incluso lo que hago en mi trabajo cotidiano? Que yo veo dos vías para llegar a la respuesta. La primera es, lo hago por la vía del dolor y sufrimiento, o lo hago por la vía del dolor y la conciencia. El dolor siempre va a estar. El dolor forma parte, pero no ese dolor, que ya hablaremos, que lo he dicho varias veces aquí en los programas, el dolor del corredor, que no por seguir corriendo desaparece el dolor, sino ese dolor se integra y forma parte de, y también se vuelve un monitor muy importante. Pero Muy bien, dolor pues y nos vamos a tener que ir a un corte, Agustín. Me da mucha pena porque lo que estás diciendo es muy interesante. Pero el dolor es aquello que creo que dejo. Estoy dejando algo que me da felicidad. Entonces creo que eso me produce dolor. Pero cuando me doy cuenta que eso no me da ninguna felicidad o me da una felicidad efímera y cambiante todo el tiempo, pues entonces tengo que buscar algo que no sea efímero ni cambiante. Amigos, nos vamos a ir a un corte
y estamos en un programa de mucha introspección. Entonces, quédate con nosotros porque es el momento ahora en tu vida en el que necesitamos o en el que necesitamos hacer un cambio. Regresamos en un momento, estamos en Cuento Contigo.